Voy a continuar con la unión de estas carpetitas que van formando lo que es la parte de arriba de este vestido. Entonces aquí yo en el anterior video terminé de explicarles cómo se unen 6 carpetas, y digo 6 porque 3 van a quedar al frente y 3 van a quedar en la parte de la espalda, ¿sí? Una de cada lado, ¿sí? Por la parte de enfrente y una central, ¿sí? Entonces ya dobladitas así, las 6 me va a quedar de esta forma. Entonces ahora lo que voy a unir va a ser una carpeta de este lado que va a quedar aquí. Entonces ahora vamos a ver cómo se unen estas carpetas de dos lados. Todas las de que fueron estas 6 de arriba, ¿sí? Que van al contorno o alrededor del cuello, ¿sí? Y por la parte de los hombros se unieron de un solo lado. Ahora vamos a ver esta que se va a unir de dos lados. Entonces voy a continuar entonces con la unión de mis carpetas o de mis hexágonos, y voy aquí a anudar mi hilo para continuar tejiendo la última vuelta, que es la vuelta de cada carpeta con la cual se unen, que es la vuelta número 11, ¿sí? Cada carpeta que se va uniendo en la vuelta número 11. ¿Dónde está el nudo? Aquí está. Bien apretado para que no se nos deshaga nuestro trabajo, nuestra labor, ¿sí? Y entonces la carpeta yo me voy a fijar que esté por el lado del derecho. Ahí está, ¿sí? Y entonces aquí, en esta parte, yo lo que voy a hacer es... pero esta todavía no la termino. Ay, no, esta no. Entonces que sea una terminada, una con las 10 vueltas y que no me le falte una esta. Y ya estoy agarrando otra. Con razón la vi chiquita. Bueno, entonces aquí voy a anudar entonces esta. Aquí hago mis nuditos, los aprieto bien y voy a cortar estas hebras que son sobrantes, ¿sí? Ahí está. Ahora sí, mi carpeta ahora sí está por el lado derecho. Estas que tengo aquí, que ya forman parte de lo que es la parte de arriba del vestido, también están por el lado derecho. Y aquí voy a iniciar, como todas las carpetas que voy uniendo, con mi punto puff, ¿sí? De esta última vuelta. Entonces aquí voy a hacer un punto puff, ¿sí? Y aquí voy a hacer dos macizos, una cadena y dos macizos, ¿sí? Después de eso monto mi gancho y me voy a pasar a esta parte de aquí, donde voy a hacer un macizo, una cadena y un macizo. Hago 5 cadenas. Aquí llevo 3, 4 y 5. Y un macizo en este espacio. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ahora un macizo en este espacio, 5 cadenas, y ahora aquí un punto puff, mi punto puff con 3 macizos, dejo esa hebra en espera, la jalo aquí y tengo mi punto puff. Hago 2 cadenas, ¿sí? Y ahora voy a
comenzar a unir, como todas las demás y anteriores se fueron uniendo. Espérenme tantito. Como las anteriores se unen por la parte de los puntos pu, vamos a ir así, de los puntos pu de este lado hacia este lado que están los puntos pu. Entonces aquí, ¿sí? Esta carpeta es la que va por la parte de enfrente y este es el hombro, esta es la parte de enfrente. Entonces aquí abajo yo voy a hacer mi primera unión aquí. Aquí están los puntos pu, ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado así, ¿sí? Después de eso hago 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer otro punto pu con mis 3 macizos. Ahí está. Me voy a ingresar mi gancho, jalo esta hebra, ahí está, 2 cadenas y en mi carpeta terminada, que es esta, aquí en este espacio ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado, aprieto 2 cadenas, monto y en la carpeta que estoy tejiendo la última vuelta un macizo, 2 cadenas y en la carpetita terminada esta, aquí en este espacio un deslizado, 2 cadenas, monto y en la carpeta que estoy tejiendo aquí un macizo, 2 cadenas y en la carpeta aquí que está terminada, aquí en este espacio hago un deslizado, aprieto, hago 2 cadenas, monto y ahora aquí me toca hacer entre este punto pu y el abanico aquí un punto pu, aquí está, ¿sí? Entonces aquí hago mis 3 macizos, dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo, jalo esta hebra y tengo mi punto pu, hago una cadena, ¿sí? Y aquí me toca unir en esta parte, aquí entre estos 2 macizos, en este espacio de cadena, aquí ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Una cadena y aquí en este espacio hago 2 macizos, ahí está 1 y 2, ¿sí? Una cadena y 2 macizos aquí mismo, ¿sí? Voy a montar mi gancho y me paso a este espacio en donde voy a hacer un macizo, una cadena, tomo mi carpetita que está terminada y aquí donde está este abanico y este punto pu, aquí hay un espacio de cadenas, ingreso el gancho y hago un deslizado, hago una cadena, monto y termino aquí con un macizo, ¿sí? Después de esto hago 1, 2 cadenas y en este espacio de cadenas de la carpeta terminada ingreso el gancho y hago un deslizado, 2 cadenas, monto y en este espacio hago un macizo, 2 cadenas, 2 cadenas y en este espacio aquí ingreso el gancho y hago un deslizado, 2 cadenas, monto y en este espacio hago un macizo, ¿sí? 2 cadenas y en el siguiente espacio aquí ingreso el gancho y hago un deslizado, 2 cadenas y ahora aquí en este espacio hago un punto pu con 3 macizos, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí, jalo esta hebra, aquí voy a jalar, ahí está, ¿sí? 2 cadenas, ¿sí? Tomo mi carpeta terminada y aquí, miren aquí, donde están la unión de estas 2 carpetas, estos 2 puntos pu que corresponden a la carpeta terminada de este lado y estos puntos pu corresponden a la carpeta terminada de este lado, ¿sí? Entonces aquí voy a unir en medio, voy a ingresar el gancho así y voy a hacer un deslizado y con esto ya uní, aprieto y hago 2 cadenas y termino aquí haciendo mi punto pu, ¿sí? Ahí está. Entonces hago 1, 2, 3 macizos, ahí está,
y dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo, jalo esta hebra así y aprieto, ¿sí? Hago 2 cadenas, ¿sí? Y ahora voy a continuar tejiendo de este lado, ¿sí? Miren, después de esta unión que hice aquí, aquí está en este espacio de cadena, está la carpeta terminada de este lado, entonces aquí ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Y aprieto y hago 2 cadenas, monto y en este espacio hago un macizo, 2 cadenas y en este espacio hago aquí un deslizado, 2 cadenas, monto y ahora aquí donde estoy tejiendo hago un macizo, 2 cadenas y en la carpeta terminada que es esta, aquí ingreso el gancho y hago un deslizado, ¿sí? 2 cadenas, monto y aquí entre este punto pub y el abanico aquí en medio voy a hacer un punto pub, ¿sí? Con mis 3 macizos, ¿sí? Ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo, jalo y una cadena y aquí entre estos 2 macizos aquí hay un espacio de cadenas, aquí ingreso el gancho y hago un deslizado, ¿sí? Hago una cadena, monto y aquí hago en el abanico hago 2 macizos, una cadena y 2 macizos, ¿sí? Monto y me paso directo aquí para donde estoy tejiendo la carpeta, hago un macizo, una cadena, me paso a la carpeta terminada que tengo aquí donde estoy uniendo, ¿sí? Y aquí voy en este abanico, aquí en este espacio de cadenas, ingreso el gancho y hago un deslizado, ¿sí? Una cadena y termino aquí con el otro macizo en este mismo espacio, ¿sí? Y así vamos, ya se está uniendo, ya se unió esta parte y ahora la que estoy uniendo es esta, ¿sí? Entonces vean, 2 cadenas y en la carpeta terminada que es esta, aquí en este espacio ingreso el gancho y hago un deslizado, 2 cadenas, monto y ahora en este espacio donde estoy tejiendo aquí un macizo, 2 cadenas y en la carpeta terminada en este espacio aquí ingreso el gancho y hago un macizo, 2 cadenas, monto y aquí donde estoy tejiendo aquí un macizo, 2 cadenas y aquí en este espacio ingreso el gancho y hago un deslizado, ¿sí? 2 cadenas, monto y ahora aquí en este un punto pub, ¿sí? Entonces hago 3 macizos, mis 3 macizos aquí, ingreso mi gancho aquí a un ladito, jalo esta hebra así, ¿sí? Hago una cadena, 2 cadenas, ¿sí? Y tomo aquí mi carpeta terminada y aquí entre estos 2 puntos pub en este espacio de cadena ingreso el gancho y hago un deslizado, aprieto y hago 2 cadenas, monto y ahora en este espacio otra vez el punto pub, aquí mismo otro punto pub, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí, jalo esta hebra, ¿sí? Así y hago, y aquí entonces miren, aquí ya terminé de unir los 2 lados de este hexágono o de esta carpeta que quedó unida a esta parte, ¿sí? A esta, aquí primero empecé aquí a unir y uní este lado, ¿sí? Y ahora aquí llegué aquí a donde están los puntos pub y ahora aquí me van a quedar 3 uniones, o sea, de 3 carpetas, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces hay 3 grupos de puntos pub, que pertenece a esta carpeta, este grupo que pertenece a esta carpeta y este grupo que pertenece a la carpeta que acabo de unir, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Y de aquí acá hasta los otros puntos pub, que es hasta donde llega el otro lado de este hexágono, aquí es a donde se une, entonces ya quedó unida así de estos 2 lados.
Los demás lados del hexágono van a quedar libres y se va a terminar tejiendo esa última vuelta normal, ya sin uniones. Entonces aquí voy a retomar aquí el punto y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y en este espacio hago un macizo, 5 cadenas, ahí está, y en este espacio hago un macizo, 5 cadenas, ¿sí? Y entre este punto pub y el abanico aquí en medio voy a hacer un punto pub. Aquí ingreso mi gancho, jalo esta hebra así, y aquí hago el abanico con 2 macizos, una cadena y 2 macizos, ¿sí? Monto mi gancho y ahora aquí en este espacio hago un macizo, una cadena y un macizo, 5 cadenas, ¿sí? Y en este espacio hago un macizo, 5 cadenas, ¿sí? Y en este espacio un macizo, 5 cadenas, y ahora en este espacio un punto pub. Entonces aquí lo que estoy haciendo es tejer, continuar tejiendo de forma normal esta última vuelta de la carpeta, porque ya uní los dos lados que tenía que quedar así unidos, y el resto de esa vuelta o de esa carpeta se une, se teje ya de forma normal hasta terminar la vuelta. Después del punto pub, 5 cadenas, monto y en este mismo espacio vuelvo a hacer otro punto pub, ¿sí? Y así hasta terminar toda la vuelta de esta carpeta, que ya quedó unida. A partir de aquí, ya todas las carpetas, todas se van a unir de dos lados, ¿sí? Tanto al frente como en la espalda. Cinco cadenas y entre este punto pub y el abanico, aquí en medio, hago un punto pub con 3 macizos. Ahí está. Y aquí ingreso mi gancho y jalo esta hebra. Y aquí hago 2 macizos, una cadena y 2 macizos. ¿Sí? Monto y aquí en este espacio, aquí hago un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? 5 cadenas y en este espacio un macizo, 5 cadenas y en el siguiente espacio otro macizo, 5 cadenas, ¿sí? Y en el siguiente espacio un punto pub. Ahí está. ¿Sí? Aquí voy a jalar esta hebra así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 5 cadenas y aquí en este mismo espacio otro punto pub. ¿Sí? Ingreso mi gancho aquí y jalo esta hebra así. 5 cadenas. Y en el siguiente espacio un macizo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el siguiente espacio un macizo. 5 cadenas, ¿sí? Aquí
aquí, entre este punto puff y el abanico, aquí en medio, un punto puff. Ahí está, ingreso mi gancho aquí a un ladito, jalo esta hebra y tengo mi punto puff y continúo aquí con dos macizos, una cadena y dos macizos, monto y en este espacio aquí hago un macizo, una cadena y un macizo, 5 cadenas, aquí en este espacio un macizo, 5 cadenas, y en este espacio un macizo, 5 cadenas, y aquí un punto puff. Un punto puff aquí, ingreso mi gancho y voy a jalar esta hebra para tener el punto puff, 5 cadenas, y en este mismo espacio un punto puff, ¿sí? Aquí ingreso mi gancho, jalo esta hebra, 5 cadenas, ¿sí? Y aquí en este espacio un macizo, 5 cadenas, y en el siguiente espacio un macizo, 5 cadenas, ¿sí? Y aquí ya llegué al final de la vuelta de la carpeta que acabo de unir. Entre este punto puff y este abanico aquí ingreso mi gancho y yo voy a hacer un deslizado, voy a apretar aquí bien, hago una cadenita, vuelvo a apretar muy bien y ahora voy a cortar mi hebra porque ya terminé de unir este hexágono, ¿sí?, a lo que llevo de la prenda. Entonces aquí voy a hacer mis nuditos, 1, 2 y uno más de refuerzo. Ahí tengo tres nudos, aprieto y voy a cortar esta hebra sobrante así, ¿ya? Y ya quedó unida esta carpeta o este hexágono a esta parte que ya se está tejiendo. Ya se están uniendo las carpetas, bueno, ya las estoy uniendo yo, a lo que viene siendo ya lo que es la parte del cuerpo de este vestido, ¿sí? Ya tengo la parte de arriba, que es todo el contorno, todo el círculo de arriba que pertenece a lo que es todo el contorno o todo el alrededor del cuello. Y ahora con esta ya estoy comenzando a unir lo que va hacia abajo para formar la blusita, ¿no? Miren cómo va quedando unida en esta parte donde se van juntando. Ahora con dos lados que se unan ya van a quedar aquí unidos 3 grupos de puntos puff, porque son 3 carpetas unidas, esta una, esta 2 y esta 3. Entonces quedan 3 grupos unidos, 3 grupos de puntos puff, este que pertenece a esta, estos dos pertenecen a esta carpeta, estos dos pertenecen a esta carpeta y este grupo de 2 pertenece a la que acabo de unir, ¿sí? Así es como les va a quedar y ya están unidos los dos lados de este hexágono, ¿sí? Entonces, a partir de esta carpetita, todas las demás o todos los demás hexágonos se van a unir de dos lados, ¿sí? Por ejemplo, la que sigue aquí, que va a quedar al frente, ¿sí? Aquí se va a unir en este lado y este, o sea, son dos lados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí va a quedar esta y va a quedar aquí unida de este y de este lado, ¿sí? Y la que sigue de este lado, obviamente aquí va a quedar también de dos, con dos lados aquí, aquí va a quedar con, miren, aquí va a quedar con 3 lados, se va a unir de aquí, acá es un lado, de aquí acá 2, y de aquí acá son, de aquí a acá van a quedar 3, ¿sí?
Y así es como se va a ir formando esta bella prenda. Está muy fácil, está facilísima. Sinceramente, miren, hay una persona por ahí que hizo un comentario que dice, oiga, no se ve, no se ve cómo está pegando las carpetas. O sea, para empezar, no las estoy pegando porque no estoy agarrando resistol para pegarlas, ¿verdad? Ni ningún engrudo, creo yo. Las estoy uniendo con el mismo tejido. Se unen en la última vuelta de cada carpeta, ¿sí? Por eso cada carpetita que yo les pido que hagan, dejen la última vuelta sin hacer, porque en la última vuelta es a donde se realizan todas estas uniones. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, yo he estado revisando los videos de este proyecto, de este vestido en específico. No estoy hablando de otros proyectos. De este proyecto en específico, yo he estado revisando los videos conforme se van publicando. Y yo no le veo problema, o sea, que no entiendan, pues no veo cómo es que no le entienden, porque la verdad es que sí está claro. Se pueden hacer bolas en las uniones, pero pues hay que regresar el video, hay que poner atención y sobre todo hay que ver el video completo. Si ustedes no ven el video completo y al principio ven 1, 2 o 3 minutos nada más del video, pues no le van a entender, ¿eh? Así nadie le va a entender. Nadie le va a entender. Y si a eso le añadimos de que no se ve completo, o sea, no lo ven completo, y aparte no lo están haciendo, pues ¿quién le va a entender? ¿Sí? Entonces, el chiste o el propósito, la palabra correcta es el propósito, el objetivo principal de que se hagan los videos así, que es para que trabajen conjuntamente conmigo quien quiera hacer esta prenda, quien quiera hacer este vestido, quien quiera hacer este proyecto, ¿sí? Entonces, van a ir tejiendo conforme yo voy tejiendo, ¿sí? Entonces, por eso es un paso a paso. Si yo les subo un video grabado de la totalidad del vestido o de cualquier otra prenda y les muestro cómo se hace, pues nada más les estoy diciendo cómo se hace, nada más estoy dando las indicaciones, pero no es un paso a paso porque ustedes no lo están siguiendo a la par conmigo, ¿sí? Entonces, antes de ustedes mismas darse por vencidas y decir, es que no se entiende, es que no lo veo, es que no, es que véanlo completo. Primero hay que ver un video completo y después hay que hacerlo conjuntamente con la persona que lo está realizando. Si no es así, créanme que nadie lo va a entender y nadie lo va a lograr hacer y nadie obviamente lo va a aprender a hacer. Hay varios videos que he subido con prendas que son otras blusas, que son otros proyectos también así de granis hexagonales también más pequeños, donde pues sí, obviamente no se entiende, pero no entienden porque no lo quieren hacer, nada más quieren estar viendo y a ver, y si lo logro sacar, qué bueno, y si no, pues no lo hago. Entonces, pues simplemente no lo hagan entonces. ¿Sí? Si no van a ver un video completo, pues no lo hagan. No lo hagan entonces porque no les va a quedar y no, obviamente, como resultado de eso, pues no les va a salir. ¿Sí? Entonces, otra vez, les repito que el objetivo de hacer los videos así, varios, que sean varios de un proyecto, es porque yo estoy dando el paso a paso a detalle. Lo estoy dando con seguimiento, lo estoy dando pausadamente para que ustedes también lentamente y poco a poco aprendan a unir estos granis. Todos los granis se unen en la última vuelta, ¿sí? Hace como un año, un año aproximadamente, yo subí un proyecto de un mantel de unos cuadros, ¿sí? Está precioso, queda precioso ese mantel. Y por ahí hubo una persona que me comentó, que me dijo, ¿sabe qué? Que yo tejí todos los cuadros completos, con todas sus vueltas. Entonces, ahora dígame usted cómo los voy a unir.
Ah, caray, le digo, bueno, pero si en el video dice claramente que dejen la última vuelta de todos los grannies para que en la última vuelta se unen. Entonces, ahora está muy exigente diciendo que quiere que le diga cómo los puede unir cosiéndolos. Bueno, pues sí es una alternativa. Si ya los tejió todos y todos los tiene así ya tejidos completamente, pues no le va a quedar de otra más que coserlos. Y eso le va a tardar mucho más tiempo que si los hubiera hecho como yo les indiqué, como yo les dije, dejen la última vuelta porque en la última vuelta todos los grannies se unen. ¿Sí? De cualquier proyecto, de cualquier blusa, de cualquier, lo que estén haciendo que lleve grannies, todos en la última vuelta se unen. Si ustedes los hacen así todos completos, después van a tener que coserlos y eso va a costar mucho más trabajo. Y otra cosa, como van a ir cosidos, no van a ir con la misma resistencia con la que van en forma tejida. Como van a ir cosidos con hilo, obviamente pues no les va a durar mucho tiempo ese cosido, ¿sí? Entonces tiene sus desventajas que ustedes no sigan las instrucciones como se dicen, y para ver las instrucciones tal y como las están dictando, pues hay que ver los videos primero, ¿sí? Entonces, yo he visto los videos de este proyecto, de este vestido que yo estoy haciendo en específico, y yo no le veo problema a las indicaciones. Yo admito que hay videos dentro del canal, dentro de mi canal, en los cuales sí no se ve, yo lo admito, pero hay otros, y más sobre todo estos últimos de la pandemia para acá, que todos se ven, o sea, todos están claros. O sea, la descripción, lo que les estoy diciendo, la forma en que les estoy enseñando, y sí se ven los videos. Aún en la falda circular negra que les hice, sí se ve el video. A pesar de que el hilo es negro, a pesar de que la falda fue negra, las instrucciones, ese proyecto me llevó 47 videos para hacer esa falda. 47 o 48, bueno, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, pero es porque es un paso a paso. Si ustedes quieren hacer esa falda, les va a quedar bellísima, no se imaginan cuánto, en el color que ustedes quieran. Y si ustedes siguen los videos, van a ver que no hay problema, se puede hacer porque está claro y sí se ve. Están claras las instrucciones y aparte sí se ve a pesar de que la instrucción es con un hilo negro. ¿Sí? Así es que este obviamente doblemente se ve. Por eso he dejado este fondo negro, ¿sí? Para que se vea, se distinga más, porque estoy tejiendo con un hilo blanco. Entonces necesito el fondo negro para que resalte más la instrucción, para que se vea más y sobre todo para que no tengan ustedes problema. Esa es una. Y dos, pues aparte de eso, aparte de que se ve, la instrucción que yo estoy diciendo, porque por algo estoy hablando, hay videos, hay en otros canales que son mudos, que nada más están tejiendo, les ponen música y ustedes tienen que ir viendo y leyendo porque también ponen la escritura o el subtítulo y tienen que ir leyendo. Yo aquí les estoy diciendo y sí están claras las instrucciones. Entonces, bueno, ya no me quiero alargar con eso. Y pues yo lo siento por aquellas personas que a pesar de que se les dice, deja la última vuelta pendiente de cada granny que estás haciendo, porque en la última se hacen las uniones, no, lo hacen como ustedes quieren, lo quieren terminar, bueno, pues entonces después van a tener que coserlo y coserlo con puros nuditos, ¿eh? Y con hilo. Entonces, bueno, pues entonces cada quien tiene su forma y cada quien lo quiere hacer como quiere hacer, pero si no quieren seguir lo que uno les está diciendo, pues entonces, pues yo en mi caso no puedo hacer otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya uní ya les mostré cómo se unen y ahora ya para los siguientes pues voy a continuar así de forma. Aquí al lado de del otro lado, obviamente si yo volteo, este es por el frente, pero si yo volteo aquí, voy a tener que hacer una carpeta de este lado para ponerla aquí. Eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Y de aquí les voy a decir la apertura cómo va a quedar para que ya quede abierto aquí la parte
quede abierto en esta parte aquí, para que sea aquí sale aquí el brazo, ¿sí? Tanto de este lado como del otro, ¿sí? Y de aquí va unido, pero de aquí va unido también con este, ¿sí? Porque aquí ya va el lateral, ya esto ya es parte del lateral, ¿sí? Bueno, entonces continuamos con más videos. Las quiero mucho, cuídense. Todo lo que les digo es porque de verdad las quiero mucho. Me esfuerzo mucho por grabarles todo esto. Yo sé que a lo mejor y sobre todo las personas que no están acostumbradas a tantos videos de un proyecto, pues se quejan y dicen y no les gusta y se aburren como dice también un comentario que me dejaron por ahí, que dicen, es que así con tantos videos se pierde el interés. No, pues yo digo que no, porque si tú estás viendo los videos, les entiendes, los comprendes, los ves completos y les das seguimiento y lo estás haciendo, pues no veo por qué debas de perder el interés. Al contrario, estás con el interés de que llegue el otro precisamente para que tú continúes y termines tu proyecto. Si no, es que de verdad, pues no, simplemente es simple y sencillamente que no lo quieres hacer, ¿sí? No hay de otra. Bueno, entonces vamos a continuar con más videos para seguir con las uniones y la distribución de estos granis.